Estamos de regreso en Entre Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Estamos en esta parte central y vamos a estar conversando con Garibaldi Sánchez, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, y con él estaremos abordando las escuelas laborales del Ministerio de Educación. También Garibaldi es el director de la Escuela Laboral Casa de la Juventud, que pertenece al Distrito 1503. Muy buenos días, Garibaldi, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un grato placer, y sobre todo con el maestro, reconocido, una autoridad, compañero ya, colega de la UAS también, y sobre todo en materia de historia. Así que un placer, a sus órdenes. Vamos a iniciar inmediatamente, Garibaldi, con esta primera pregunta. Queremos saber acerca de las escuelas laborales. ¿Qué son y cuál es su rol principal? Las escuelas laborales, aunque ya tienen una larga historia dentro del Ministerio de Educación, sin embargo son pocas reconocidas, aún por lo que formamos parte del sistema. Y estas datan de mediados del siglo XX, principalmente en el 1932, cuando se funda la primera escuela laboral. En ese momento era el Instituto Salesiano, que hoy es un politécnico, y reciben su denominación de las escuelas de artes y oficios que surgieron en Europa en el siglo XIX. Sin embargo, ya en la Ley de Educación, la Ley número 79, creo que data de 1884, ya se hacía mención sobre las escuelas laborales. Y estas reciben un gran empuje, sobre todo en el gobierno del profesor Juan Bosch. Pero a partir de ahí siguieron evolucionando, y de las escuelas laborales se deben la evolución de dos modalidades que conocemos hoy dentro del sistema educativo a nivel general, que son la educación técnico-profesional y el otro que es la educación, el técnico profesional, por ejemplo Infotec. Educación técnico profesional corresponde dentro del sistema del Ministerio de Educación preuniversitario, y ya el técnico profesional, que ahí entra Infotec y otros institutos. Estas son las escuelas. ¿Cuál es la naturaleza de ellas? ¿Cuál es el principio, el propósito con que nacen? Para la empleabilidad, para que los jóvenes o los adultos puedan insertarse en el mundo laboral. Ese es el propósito con la que nacen las escuelas laborales y el que permanece al día de hoy. A propósito de esto, ¿qué diferencia hay entre las escuelas laborales con lo que son los politécnicos y con lo que son los liceos tradicionales? Bueno, para eso tendríamos que comprender la estructura del Ministerio de Educación, sobre todo con la actualización del currículo del año 2014, que la estructura se divide en modalidades, que tenemos la modalidad académica, la que la gente mayormente conoce, en la que nosotros nos formamos, y dentro de eso está la modalidad de educación técnico-profesional, que son salidas, es decir, después que se llega a los últimos grados del bachillerato, entonces ahí pueden optar por salidas. Se le conoce con la ordenanza 03-2017, se le llama familias profesionales. Esas familias profesionales están vinculadas con las necesidades del sector productivo. Y hago un paréntesis porque yo tengo una crítica, es decir, de hecho es uno de nuestros temas que estamos trabajando con fines de presentar nuestra tesis doctoral, y es que hay una lógica productivista. Nosotros hemos percibido si realmente la educación técnico-profesional es para desarrollar el país o para desarrollar a la persona en sí mismo. Entonces, si la persona es utilizada como un medio o como un fin, debiera ser como un fin en sí mismo, pero es un paréntesis que hacemos. Entonces, está la modalidad también de artes, que tenemos otro tipo de modalidad que ustedes conocen, que se enfoca a las artes, y luego están los subsistemas, el subsistema de educación especial y el subsistema de jóvenes y adultos. Y dentro del subsistema de jóvenes y adultos están las escuelas laborales. ¿A quién está más dirigido? Bueno, porque las demás tienen que seguir el proceso de educación formal que tiene establecido el Ministerio de Educación.
Pero ¿para quién está dirigido? Para aquellos que se quedan fuera, los que no pueden continuar su proceso, que abandonan su estudio primario, secundario. Y es aquí una de nuestras tesis. Es decir, ¿por qué no se reconoce tanto las escuelas laborales? Particularmente pienso porque tenemos una mirada sesgada o poco o reduccionista de lo que es la educación. Porque solo lo enfocamos desde los resultados pedagógicos. Y si lo vemos desde esa perspectiva, las escuelas laborales no van a ser prioritarias. Ahora, la educación debe responder, y si nosotros miramos todo el ordenamiento jurídico, todas las ordenanzas, la Ley General de Educación 6697, hay un componente que está contenido en la misma Constitución Dominicana, que es la dimensión social a la que debe responder la educación. El Estado debe garantizar la educación de todos y durante toda su etapa de su vida. ¿Qué hacemos entonces con los que se quedan detrás, con los que no pueden continuar su proceso formal por diferentes razones? Y es ahí que tiene la importancia, ahí radica la importancia de las escuelas laborales, porque son personas que entonces pueden ir a hacer un curso y eso le permite desarrollar habilidades y competencias que le brinda oportunidades para insertarse en el mercado laboral o para desarrollar su emprendimiento. ¿Cuáles son las principales áreas de formación de estas escuelas laborales? Las escuelas laborales se rigen con dos ordenanzas, que es la 195, con ella se hace la actualización de la educación primaria y secundaria de adultos a partir del año electivo 95-96, y aquí prácticamente, aunque se reconocía ya la ordenanza, la necesidad de modernizar el sistema educativo para responder a los desafíos del nuevo siglo que se aproximaba. Recuérdate, 95, nos estamos preparando para el siglo XXI. Y esa parte entra en lo que tiene que ver con las artes y las manualidades. Pero en el año 2017, con la ordenanza 03-2017, entonces, que establece las familias profesionales, técnico-profesionales y también su aplicación para la educación laboral. Es decir, que toda la oferta del técnico profesional se pueden aplicar en las escuelas laborales, que es el paso que se debe dar. Entre ellos está, para decirte, comercio, logística, transportación, tenemos turismo, hotelería, dentro de eso hay salida que son la gastronomía. ¿Cuál es la diferencia con el técnico profesional? Bueno, que dentro del cada una de esas familias tiene títulos. Por ejemplo, turismo y hotelería. Entonces, dentro de eso está gastronomía. Y ese técnico de gastronomía tiene diferentes módulos, lo que le llamamos módulos. En esos módulos en la escuela laboral se convierten entonces en un curso. Por ejemplo, hay un módulo de postre. Entonces, ¿qué es lo que hace en la escuela laboral? Que te da ese curso, ese módulo de postre, y tú sales certificada por el Ministerio de Educación con un curso en postre. Bueno, ya tú sabes, tú no tienes el técnico. Si tú vas acumulando, entonces todos los módulos, entonces tú puedes luego optar ya, el Ministerio de Educación ya te certifica con ese técnico, el básico, con el técnico básico, que es el paso que se quiere lograr. Garibaldi, tú justamente al inicio hablaba de dónde data, ¿verdad?, en términos de legislación, la creación de las escuelas laborales, y justamente Eugenio María de Hostos fue el creador de la primera escuela para obreros, con ese propósito, lo que deja ver la visión que tenía Hostos de que también los obreros debían ser capacitados para poder insertarse en un mundo cambiante como lo era en nuestro país a finales del siglo XIX. En ese contexto podremos ubicar también o recordar que, por ejemplo, José Francisco Peña Gómez, cuando fue alcalde del Distrito Nacional, también multiplicó las escuelas laborales en casi todos los barrios de la ciudad capital, lo que deja ver que también los ayuntamientos debieran tener o darle un apoyo, ¿verdad?, además del Ministerio de Educación, a lo que son las escuelas laborales. Por lo menos Peña Gómez mostró que es posible que las personas de los barrios puedan acceder a tener una profesión técnica, vamos a decir, o un curso técnico que le permitan desarrollar emprendimiento.
¿Qué papel juegan entonces estas escuelas en términos de lo que es el mundo laboral y profesional? Maestro, voy a aprovechar con eso que usted señala. De hecho, sí, en una de mis investigaciones y lectura apareció el maestro Hosto ahí y veíamos esa parte. Pero, ¿qué ha sucedido? Yo creo que como Estado a veces diversificamos, es decir, una misma iniciativa que inicie, entonces cada quien, por ejemplo, los ayuntamientos, yo he visto que el ayuntamiento ha ido creando esos centros, no sé si vocacionales que le llaman, vi uno ahí en Cristo Rey. Lo que se debería articular, si ya tenemos las escuelas laborales, que nosotros podamos articular, en vez de crear otras iniciativas, que podamos articular esa que ya existe y fortalecerla. Y esto debe, para que esto funcione, tiene que haber una articulación interinstitucional. Los ayuntamientos, ¿verdad?, que son los gobiernos centrales, el Ministerio de Educación, lo que tiene que ver con, porque la educación laboral responde al contexto local y regional. Entonces, ¿cuáles son entonces en ese contexto local? ¿Qué es lo que prima? Bueno, lo que prima es la electricidad. Bueno, en el sector que está en nuestro centro, usted sale a caminar, que en Villa Francisca, en la Jacinto de la Concha, usted va a ver tiendas de electricidad, mecánica, electrodoméstico. Bueno, pues vamos a insertar esa familia profesional para que responda a las necesidades locales que tiene. Debe darse, más que diversificar, debe darse una articulación, más que crear más centros, una articulación para fortalecer. Y ahí ha radicado una de las debilidades, creo yo, que existe, porque como Estado nos dispersamos mucho en vez de fortalecer lo que ya existe, que tiene una tradición, y que entonces también un reconocimiento, la certificación que te dé el Ministerio de Educación es válida fuera del Estado. Imagínate lo que representa de imagen personal. Una muchacha que va, hace un curso y aprende a maquillar y le sale un viaje, como sucede. Bueno, tiene una certificación por el Estado Dominicano y eso le permite, le da una oportunidad de poder validar allá y ejercer. Es decir que, yo digo, no se ha reconocido la riqueza que tiene, pero tenemos que mirarlo desde esa dimensión, lo que usted dice, Peña Gómez, ¿qué veía? ¿Por qué en los barrios? ¿Verdad? Porque hay mucha gente, es una realidad. Es verdad, en el mundo de la filosofía, desde siempre ha existido el idealismo filosófico, el ideal, lo que todos desearíamos que sea. Ahora hay algo que se impone, que es el pragmatismo, la realidad. La realidad que tenemos, que hay personas que desertan. Nosotros tenemos un tema de embarazo en adolescentes, que es una realidad, ¿verdad?, que no podemos ocultar y que está ahí. Jóvenes que viven, bueno, no quisiera expandirme porque eso responde todo, ¿verdad? Para eso, si estudiamos, ¿verdad?, a partir de la década de los 80, que se empiezan a dar esas migraciones, en toda la región, desde el campo hacia la ciudad, se formaron esos cordones de pobreza que tenemos hoy, personas que venían del campo, entonces, claro, el crecimiento industrial, pero no tenían las competencias. Entonces, eso ha ido teniendo una repercusión. ¿Qué hacemos con esas personas que necesitan, jóvenes, desde muy temprana edad, dedicarse a ser productivos y tienen que priorizar eso? Entonces, como Estado, vuelvo ahí, debemos responder a esa realidad y esa visión hay que retomarla. Garibaldi, ¿cuáles otros beneficios reciben los jóvenes que estudian en las escuelas laborales? Ya usted indicó una de ese certificado que es acreditado por el Ministerio de Educación, pero ¿cuáles otras más para aquellos que nos están sintonizando y que se encuentren interesados en cursar alguna asignatura, alguna materia? Es bueno, ¿verdad?, que aunque su prioridad, como hemos dicho, que no han podido, los jóvenes y adultos, que no han podido continuar su educación formal, pero también está abierto para cualquiera que esté en el ámbito universitario o desarrollando su modalidad académica. No hay un límite de edad. No hay un límite de edad. De hecho, te confieso que al principio, cuando yo llegué, yo veía personas, sobre todo en las manualidades, de 50, 60 años, y yo descubrí algo, porque no es que tenemos que eliminar esa parte. Eso tiene un fin y tiene una finalidad de terapia. Las personas de esa edad que van a las manualidades, ellos mismos lo confiesan, eso como es una forma de ellos de terapia,
de relajación, de botar estrés, y eso tiene un valor, porque la vida no se puede medir únicamente por resultados económicos, es decir, que una visión que ha existido, ese reduccionismo económico, el éxito no, esa parte juega. Dicho eso, entonces, hay diferentes beneficios, es decir, porque si un joven que está cruzando su modalidad académica en el bachillerato y va y hace un curso, vamos a decir, como se le llama, de ofimática, o un secretariado, o de maquillaje, es decir, ya va teniendo una ventaja con respecto a poder, si desea emprender o insertarse en el ámbito laboral. Pero esto tenemos que verlo también desde la dimensión del desarrollo humano integral. Imagínate que alguien que pueda realizar un curso que le permita conseguir un empleo, le cambia la vida a esa persona, con ello impacta a su familia y con ello ya está cambiando el entorno. Por eso es que debemos verlo con esa mirada, con un enfoque de desarrollo humano integral. Es ahí donde radica el verdadero valor de las escuelas laborales. ¿Cuál es el impacto de las escuelas laborales en la empleabilidad? Y ahí poder ver qué nivel de alianza se da entre las escuelas laborales y el sector privado. Maestro, es una de las debilidades que se tiene, el poder, porque no hay, como no ha sido una prioridad, no se ha medido, eso no se mide. Las datas, de hecho, yo me encontré con un estudio que de hecho el director o quien lo llevó, hoy es yo creo que el viceministro de Calidad de la Educación, Luis Armangó, ¿verdad? Amargós, sí. Luis Almagro, el de la OEA. El de la OEA, sí. Y él en el 2008 desarrolla un estudio sobre el diagnóstico de las escuelas laborales. Y ahí identifica unas debilidades que siguen presentes. Yo diría que algunas se han acentuado. Y está eso, es decir, que nosotros no tenemos la data para medir el impacto, y eso es necesario. Yo estoy escribiendo y estudiando sobre esto, y una de las cosas que señalo es que se debe volver a hacer un diagnóstico sobre las escuelas laborales con la finalidad de redimensionarla. Es una urgencia para que pueda responder al contexto actual. Excelente. Garibaldi, nosotros hablábamos hace un momento de todos estos aspectos importantes de aquellas personas que se encuentren interesadas, y nos gustaría saber también de si hay algún costo para aquellos que están interesados o si es un precio simbólico para poder pertenecer a estas escuelas laborales. Es gratuita, es Totalmente. El Ministerio de Educación, el personal lo nombra el Ministerio de Educación, el personal docente, el personal administrativo, el personal de apoyo. Es totalmente gratuito. Lo único que se le exige es que tenga la voluntad. Excelente. Pues un último mensaje, Garibaldi, que quiera dar usted, porque ya estamos en esta parte final de nuestro programa. Bueno, yo te diría que la educación es la principal vía para el desarrollo, tanto personal como colectivo de una nación, y debemos seguir apostando por una educación que sea inclusiva. Y que este término que surge en la década de los 90 pase a ser, igual que el derecho a la educación, el acceso universal a la educación, pase a ser realmente un derecho que se concretice, porque todavía sigue siendo la educación un privilegio en nuestro país y en mucha parte del mundo. Y debemos seguir apostando por la educación, y eso depende de todos los actores y los agentes, desde las autoridades, el personal docente, pero también los padres. Todos debemos estar, los diferentes sectores, todos debemos estar comprometidos con la educación, y una educación inclusiva durante todas las etapas de la vida de la persona. Muchísimas gracias, Garibaldi, ¿verdad?, por estas importantes informaciones y además motivación para que personas de las distintas edades, ¿verdad?, entiendan que las escuelas laborales son un espacio adecuado para seguir capacitándose y para seguir siendo productivos para el país. Así es. Muchísimas gracias, Garibaldi. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Usted mantenga la sintonía.